son los cementales. ¿Sí? Aunque hoy en día se está imponiendo demasiado todo lo que tiene que ver con sistemas de cementación con resinas, de todas formas es bueno darle un repasito histórico a lo que ha sido hasta ahora, porque como vamos a ver, todavía hay alternativa de realizar cementación con otros cementos. ¿Ustedes qué han visto de cementos hasta ahorita? Mira, algunos otros cementos se han visto. Para empezar con el cielo, un cielo. ¿Qué tanto diferencia? Para obturar para los otros. Ah, ¿se han visto los cementos? Bueno. Muy bien. Vamos entonces a ver un poquito de cementos dentales. Voy a tratar de pasar un poquito rápido de ciertas cosas y ciertos textos. Normalmente yo para estas... El último día que no porque el 28 de parcial. Bueno, vamos a... Esta charla es de más o menos 3 artículos que revisamos. A ustedes no los voy a poner a revisar ahorita, sino que aquí les traigo más o menos un resumen de lo que vamos a ver. Muy bien. Nosotros, uno de los objetivos básicos que estamos viendo en técnicas restaurativas es dejarlo a ustedes como muy bien fundamentados en todo lo que tiene que ver con restauraciones indirectas. Las restauraciones indirectas son restauraciones que son hechas fuera de boca, ¿cierto? Y esas restauraciones deben pegarse o unirse a la estructura dental con algo, ¿cierto? Entonces, la idea es que miremos qué son esos agentes cementantes. Dentro de lo normal, cuando se va a hacer cualquier restauración y se va a cementar en boca, el laboratorista o el computador diseña un pequeño espacio, un pequeñísimo espacio, que queda entre la preparación y la restauración. ¿Sí? Ese espacio es el que debe llenar el cemento dental, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esa restauración establezca una traba mecánica y no se vaya a salir o se vaya a desprender una vez quede cementado. ¿Estamos? Eso es lo que hace un agente cementante, eso pues es de lógica, ¿cierto? Dentro de lo normal, cuando uno quiere decir qué cemento voy a utilizar, uno debiera estar pensando en qué necesidad específica tengo de cada situación clínica. Ojo, no es lo mismo si yo voy a cementar una corona completa que si voy a cementar una restauración parcial. ¿Por qué? Si yo tengo una corona completa, como tengo pared mesial, pared distal, pared vestibular y pared palatina, mecánicamente puede haber mejor retención. Mecánicamente. Si yo tengo una restauración adhesiva, ahí solo tengo a veces la cara vestibular, como en el caso de las canillas, entonces yo tengo que ahí afinar todas las medidas de adhesión. Entonces tengo que mirar bien cada situación clínica. Pero además tengo que tener un conocimiento profundo de los agentes cementantes y saber qué opciones tengo disponibles en el mercado. Ahorita hay una proliferación grande que uno no sabe ni qué hacer. Si uno quiere saber qué producto comprar y qué debo hacer, más o menos tiene que estar atento a toda la planificación
porque en el mercado le ofrecen a uno gran cantidad de cosas, ¿cierto? En términos generales, los cementos, además de pegar, deben tener una buena fuerza retentiva para soportar las fuerzas masticatorias. Y necesitamos también que el grosor de la película, o sea, el espesor de ese cemento, sea muy delgado, ¿cierto? Estamos hablando de micras. Esto, como para todo material que utilicemos en boca, deben ser biocompatibles, y lo que es más importante, pero más difícil de lograr, es que sean insolubles en el medio oral. Recuerden que a toda hora en la boca tenemos un medio húmedo como es la saliva. Entonces, ese es uno de los principales dificultades que se tienen con los cementos, porque casi ninguno es completamente. Y también debemos lograr que la viscosidad sea adecuada para que la restauración pueda aceptar en la preparación que yo realicé. Eso es lo que debemos hacer. Ojo, esta diapositivita la tenemos que tener muy clara siempre. Y lo decíamos en esa primera diapositiva donde decíamos, depende de la situación clínica que yo tenga. Entonces, una cementación de una corona o en general de una restauración indirecta depende de varias cosas. Ojo, si yo tengo paralelismo en todas las superficies preparadas, ¿sí? Eso casi que es autorretentivo. Y yo pondría el medio cementante no tanto para que la restauración no se me caiga, sino como para ocupar el espacio que se ha creado para el cemento, ¿cierto? También depende del área de superficie de la preparación, depende del área interna de la superficie de la restauración. No es lo mismo si yo voy a cementar una corona en metal cerámica que si voy a cementar una corona en circonio, o que si yo voy a restaurar una corona, una restauración en disilicato de litio o en cerámica feldespática. Vamos a ver que hay diferencias, ¿cierto? Antes se utilizaba mucho las retenciones adicionales. Hoy en día, esas retenciones auxiliares ya casi no se hacen. Tengo que tener en cuenta cuál es la superficie del diente preparado y lo más importante al final para poder decidir qué cemento tengo disponible para realizar esta cementación. Cuando uno habla de las propiedades que debe tener un cementante, es que tenga muy buena resistencia. ¿Qué pasa? Yo voy a poner una restauración en boca. ¿A qué va a estar sometida todos los días? A las fuerzas de la masticación. Entonces yo tengo que tratar de realizar o utilizar un cemento que no se me destruya cuando el paciente esté haciendo su oclusión habitual, ¿cierto? Muy bien. Los cementos dentales lo regulan las especificaciones de la ADA número 66 en cuanto a grosor de película, que es importantísimo, a la solubilidad. Recuerden que dijimos, es imposible que las restauraciones sean completamente insolubles, pero si hay unas que tienen más solubilidad que otras. El tiempo de endurecimiento, y una de las más importantes que vimos, porque tienen que soportar las fuerzas de la masticación, que es la resistencia compresiva. Entonces, si uno clasificara en general, no los agentes cementantes, sino los cementos dentales como tal, uno diría que puede haber liners y bases. Hay cementos temporales, que como su nombre lo indica, son para hacer cementación de las restauraciones indirectas en forma provisional, y hay cementos permanentes. Cuando hablamos de liners y bases, esas son las que hacemos previas a veces a restauraciones. Recuerden que aquí estamos como cementos dentales. Esos son y se comportan más
como forros cavitarios que nos van a ayudar a proteger todo el complejo inocular. Tienen la ventaja que se pueden aplicar directamente sobre el diente y normalmente uno de los preferidos son los que tengan ionómeros de vidrio modificados. Normalmente estos liners deben usarse, ya lo habíamos dicho, como base, como forro cavitario. Son preferibles los que son de fotopolimerización. Ojo, la ventaja de esto es que cuando usted pone una liner o una base, y ojo que aquí estoy hablando como de forma general, no para pegar restauraciones, sino como protector de esa dentina y esa pulpa, esos pueden ser grabados y ahí se establece una fuerte y una adhesiva. Uno primero los pone y después puede hacer un grabado completo sobre esa superficie. Se pueden unir sin ser grabados a los tejidos duros, ya vamos a ver que hay unos que establecen cierta unión. Y otra cosa importante es que esos liners pueden liberar flujo. Hay cementos provisionales. Los cementos provisionales, en forma grande, hay unos que son a base de óxido de zinc y hay otros que son a base de hidróxido de calcio. Pero los que más se utilizan son los a base de óxido de zinc. ¿Por qué se utilizan tanto los de base de óxido de zinc? Porque tienen una retención adecuada. Los de hidróxido de calcio son un poco más adhesivos y a veces son mucho más difíciles de desprender las restauraciones. Hay unos que son estos cementos provisionales a base de óxido de eufenol o no eufenol, y ahorita vamos a ver por qué hay que buscar los que tengan no eufenol. Hay otros basados en resinas y hay otros basados en policarboxilatos. Antes se cementaba mucho las restauraciones temporales con cementos temporales o provisionales que contenían eufenol. ¿Por qué? Porque casi todas las restauraciones eran en metal cerámica. Entonces, si yo tengo metal cerámica, yo puedo utilizar cementos provisionales que tengan óxido de zinc eufenol. ¿Por qué? Porque yo voy a cementar. Eso es con un fosfato. Pero si voy a realizar mi cementación con cementos resinosos o cementos a base de resina, no debo utilizar cementos provisionales que tengan eufenol porque contaminan la preparación, inhiben la polimerización de ciertas resinas compuestas. Entonces, por eso, esos óxido de zinc eufenol, como el Ten-Bond puro, esos tienen eufenol. Y si yo voy a cementar con un cemento resinoso después, no lo debo hacer por esto. Puede reducir la resistencia de unión entre los sistemas adhesivos cuando son autograbadores. Estos cementos provisionales con óxido de zinc eufenol reaccionan con el eufenol con una reacción ácido-base. Y aquí hay unos ejemplos claros: Ten-Bond, Tempo-C y Ten-Bond. Estos cementos que ven la que son un poquito más baratos. Pero ojo, si estamos pensando en hacer una cementación adhesiva con resina, es mejor no utilizar ese Ten-Bond. Por eso hay que buscar cementos que no tengan eugenol. Y hay uno que se llama Ten-Bond, que es TNE, quiere decir Ten-Bond no eugenol. Hay marcas como el Tempo-C, no eugenol, y el. Para sustituir, y eso no es tan importante, el eugenol, porque ya dijimos que el eugenol establecía una reacción ácido-base que era muy importante, se utilizan otros ácidos orgánicos que lo reemplazan. Esos son los cementos provisionales. Entonces acuérdense que hay unos cementos a base de óxido de zinc eugenol, perdón, a base de óxido de zinc, unos que son con eugenol, que simplemente lo podemos utilizar el Ten-Bond si nosotros sabemos que vamos a cementar en un futuro con un cemento de fosfato de zinc. Pero si queremos hacer una cementación con un cemento a base de resina, debemos evitarlo. Hay cementos que no tienen eugenol
esos serían los que debiéramos estar utilizando nosotros. ¿Por qué? Para tener la libertad de cementar con cementos resinosos, que es lo que más se está recomendando hoy en día, hacer esas cementaciones con eso. Hay otros cementos provisionales que son a base de resinas, no causan problemas asociados al fenol y tienen mayor capacidad retentiva. Hay uno que se llama Tempo Clear, hay Sensitem, hay cemento de resina temporal, Temporary Resin Cement. Estos cementos, yo no compro nunca estos cementos, yo simplemente utilizo para cementar preparaciones adhesivas resinas fluidas y funcionan perfectamente como resinas fluidas, pero no se les pone ni ácido ni se les pone adhesivo. Simplemente la resinita no sostiene la obturación, perdón, la restauración provisional sin ningún problema. Dice que son pocas las investigaciones acerca de las resinas como material provisional, pero en serio que son muy buenos. El único problema es que son más costosos, pero bueno. Y hay unos cementos permanentes. ¿Cuáles son los cementos permanentes? Uno de los más famosos es el cemento de fosfato de zinc. Ese cemento de fosfato de zinc se viene utilizando desde hace muchos siglos, digamos. Desde el siglo, desde 1879, eso ya se entendió. Y ojo, hasta hoy en día, si usted me llega a decir que va a cementar alguna restauración con cemento de fosfato, mucha gente le va a decir, pero ¿para qué si ya hay cementos resinosos que le cubren eso? Pero si no tiene más un cemento de fosfato de zinc, en las indicaciones que deben estar, es muy bueno para la cementación. Hubo otro tiempo donde después salieron los cementos de silicato, que también estuvieron durante algún tiempo en la cementación, pero dentro de lo normal, al principio fueron utilizados más como restauraciones estéticas. Uno de los cementos de fosfato de zinc más famoso es el cemento de fosfato Lee Smith, que no es adhesivo, es una gran desventaja, ¿cierto? La retención se da por traba mecánica, tiene unos componentes que son óxido de zinc, óxido de magnesio, óxido de bismuto y sílica. Viene en diferentes presentaciones comerciales, esta es una de las más famosas. Estos cementos, cuando uno tiene rehabilitaciones de arcada completa, o sea, que son de lado a lado, herraduras completas, son buenísimos. ¿Por qué? Por el tiempo de trabajo que dan y por el espesor de película que dan. Y una de las principales ventajas de este cemento es que es muy bueno ante las resistencias, ante las fuerzas de la masticación, este cemento de fosfato de zinc. El líquido, ya habíamos dicho cuáles eran los componentes de polvo, el líquido esencialmente es ácido fosfórico y agua. Ojo, ya lo dijimos, tiene una resistencia compresiva altísima, pero es súper importante cómo van a hacer ustedes la mezcla de este cemento. Es clave para el buen comportamiento de este cemento con el tiempo. Tiene una ventaja muy grande, que también es muy barato. Y no por barato se va a usar, sino porque tiene ciertas características que son buenísimas. O sea, de hecho, hoy todavía se puede seguir utilizando cementos de fosfato de zinc. Pero, como les decía, tienen que tener en cuenta ciertas características del material que son importantes en su manejo, como es la proporción y la forma en que uno los va mezclando. Tiene una reacción exotérmica, o sea, libera cierta cantidad de calor cuando está haciendo esto. Tiene un pH de 3.5 cuando la mezcla está completa. O sea, si es de 3.5 quiere decir que tiene una acidez, pero suave. El cemento debe llegar a la preparación húmeda, pero cuando está en plena apenas se acaba de mezclar, todavía el polvo y el líquido no tiene un buen pH. Mire que es hasta de 1.5. Si uno tiene un pH de 1.5 quiere decir que es muy ácido. Solo con el tiempo adquiere este 3.5. Dentro de lo normal,
cuando se hace la cementación con cemento de fosfato, debe hacerse en forma suave, o sea, dejando que la restauración suba y baje, porque si uno va y la empuja, se puede crear una presión sobre la dentina y producir cierta sensibilidad, ¿cierto? Entonces uno lo que hace es como sube, baja, hasta que después lo asienta completamente. Esa sería como la idea. Después de 24 horas, ahí se adquiere un pH de 6.7. Entonces mire que se conserva en forma ácida durante mucho tiempo. ¿Eso qué implica después? De pronto un poquito de sensibilidad dental. Esto sí es importante. Si vamos a utilizar fosfato, porque todavía lo pueden seguir utilizando, no vayan a pensar que la están enterrando, que si es que no es con cemento de resina, estoy haciendo mal las cosas, no. Este cemento es importante. Lo que tienen que tener en cuenta es que, ojo, uno debe mezclar pequeñas cantidades. O sea, uno debe poner la gota o las gotas de líquido e ir incrementando poquitico a poquitico el polvo en el líquido. ¿Por qué? Como se produce reacción exotérmica, usted entre más amplio haga el espatulado, más se libera la acidez y más se libera el calor que se está generando. Entonces, pocas cantidades. Y otra cosa recontra tetra importante es que debe tener esta consistencia. O sea, el cemento de fosfato tiene que quedar un poquito fluido, más que durito, porque si usted hace un cemento de fosfato un poquito duro, la restauración no lo sienta. Entonces, ojo con la consistencia cuando estén haciendo la cementación. El cemento de fosfato de zinc, ¿cuál es el modo de adhesión? Traba mecánica. Traba mecánica. La resistencia compresiva es de 80 a 110 megapascales. La resistencia tensional es de 5 a 7 megapascales. La fuerza retentiva es de 103 libras. Variaciones en la preparación. Depende de la forma geométrica de la preparación del diente, de la conosidad, de la longitud, del diámetro, y también tiene que estar cerca a una preparación deseada. Ojo, si yo voy a cementar con un fosfato, es porque sé que tengo una preparación súper buena. Cuando digo una preparación súper buena, es que tengo buen paralelismo de las paredes, buena altura de las paredes. ¿Me hago entender? Ojo, esto no es cementación adhesiva, esto es cementación por traba mecánica. Entonces, esas son las consideraciones que tienen que hacer. Indicaciones: postes prefabricados, ¿cierto? Es que tiene una polimerización química que lo permite. Inlays metálicas, coronas y una de las coronas más importantes, prótesis parciales fijas largas o amplias, ¿cierto? Y también sirven para cementar sobre amalgamas, resinas o cementos de ionómero de vincio. Estas eran técnicas que existían un poco antes, ustedes ya están un poquito más avanzados, y todas las reconstrucciones se hacen sobre resinas, no sobre lodos. Bueno, hay otro cemento, que es el cemento de policarboxilato, que lo voy a pasar un poquito rápido. Quiero refrescar la memoria aquí, simplemente que existe, y que en este momento lo más que se utiliza el cemento de policarboxilato es como restauración temporal, y eso que tampoco es tanto lo que se usa. Es un cemento de reacción ácido básico. Básicamente son los componentes del polvo, que son óxido de zinc, óxido de magnesio. No nos quedemos tanto en esto. El líquido contiene ácido poliacrílico. Esto sí es importante porque estos ácidos carboxílicos ayudan a que haya una adhesión casi que de carácter químico al diente. Es una de las ventajas de estos cementos de policarboxilato. Al final, aquí hay que tener en cuenta muy bien las relaciones polvo-líquido. Si yo estoy haciendo una cementación, lo más importante que tengo que pensar es que tengo que llevar esa mezcla a la boca de tal forma que la corona o la restauración puedan llegar hasta su línea de terminación. Una de las cosas más complicadas es yo matarme por hacer una buena línea de terminación, el laboratorista por hacer un buen sellado periférico, y uno se puede tirar todo si pone un cemento en una consistencia demasiado espesa que impide que la restauración baje, ¿cierto? Dentro de lo normal, los cementos de policarboxilato no causan irritación pulpar,
porque tienen las cadenas moleculares grandes de ácido poliacrílico que previenen la penetración dentro de los túbulos dentinarios. Normalmente al tiempo adquiere 3.5, que ya es una que se considera pues como una acidez relativamente suave si tiene 3.5 en el pH. Normalmente los policarboxilatos actualmente se utilizan sobre todo es para segmentaciones temporales. Que mi paciente va para Estados Unidos y tengo una restauración temporal, esta podría ser una buena alternativa. ¿Sí? La forma de la mezcla es manual, 30-60 segundos, loseta de vidrio frío, un boque de papel, pero a diferencia del fosfato, la mitad de todo el polvo dispensado debe ser incorporado en un solo momento. Ojo, uno con el fosfato es de a poquitos, el polvo al líquido de a poquitos y espatulando rápido. En este sí no, aquí se coge la mitad del contenido de polvo y de una vez se incorpora en el líquido y a veces hay que hacer relativamente rápido, entre 30 a 60 segundos. El tiempo de fraguado es cerca de 7 minutos, o sea que hay que esperar. Cuando miramos, entonces, el cemento de policarboxilato, aquí ya hay una adhesión química. Recuerden que dijimos que los adhesivos dentinarios inclusive, todos tienen traba mecánica, todos tienen esa penetración, menos el 10-NDP que sí establece puentes de fosfato. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso, no? En estos, el cemento de fosfato es traba mecánica, pero este cemento de policarboxilato sí tiene adhesión química porque con la hidroxiapatita forma puentes. Entonces, esa es una de las ventajas de este. Mire que se disminuye mucho la resistencia compresiva, tiene una mejor resistencia tensional, una fuerza retentiva de 103 libras, que es parecida a la que tiene esto, y las variaciones en las preparaciones es lo mismo. Si yo voy a utilizar un policarboxilato para cementar, es porque tengo una preparación súper buena, en altura, en paralelismo, en todo. ¿Y para qué está indicado estos cementos de policarboxilato? Ya habíamos dicho que en unidades individuales y en áreas de bajo estrés. O sea, si vamos a cementar un puente largo de gran extensión, el cemento de policarboxilato no sería el ideal. Estos cementos sufren cierta demostración plástica después de endurecerse, por lo que no son adecuados para uso en regiones de alto estrés masticatorio y en prótesis de gran extensión. Y vamos a los cementos Su Majestad de los Biorromeros de Vitrio, que mandaron sobre la ortodoncia durante muchos años. Era un cemento muy utilizado para las cementaciones y como bases intermedias. Vienen desde 1961, también producen una unión química al diente, que es una de las grandes ventajas, porque hay una quelación en una reacción ácido-base. Se adhieren fuertemente al esmalte y en cierta medida a la dentina. Y otra de las grandes ventajas que siempre han dado los hormonas de vidrio es que liberan cierta cantidad de flujo y eso los hace demasiado deseables. Ojo que ustedes van a ver en inglés el término de glasionomer o también polialqueonatos. O sea, como la traducción en español es polialqueonatos, también se llama así a los eventos de ionómero de vidrio. Acá hay unas marcas como el Aquacel, el Ketacel, el glasionomer de la Chopra. Como les dije, durante muchos años fue uno de los elementos más usados porque son fáciles de mezclar, tienen buenas propiedades de fluidez, hay adhesión a la estructura dental, potencial cariostático y liberación de flúor. Esto es una de las grandes ventajas que tienen. Hay buena translucidez, adecuada resistencia y son relativamente de bajo costo. O sea, no tanto se la devuelvo, Naibeli, le he dicho Naibeli. ¿Ven? Ahí. Muy bien. ¿Qué pasó? ¿La devuelvo? De casarse joven, mentiras que no cuando quiera. Mentiras que no, yo no me arrepiento. Porque tenía que arrepentir era mi mujer y no se arrepintió de eso. Yo no me arrepiento. Bueno, muy bien. Esos ionómeros de vidrio están indicados para la segmentación de restauración de porcelana, pero también pueden utilizarse con las cerámicas de alta resistencia, aluminio, que también se llaman como esas cerámicas, doctor, las de aluminio circonio, policristalinas. Muy bien, ¿sí ven? Se me entiende, ¿no? Sí, sabe.
Ahí están las formas de mezcla. Ojo con este brillito. Si ustedes cuando van a sentar el ionómero no tiene ese brillito, no tengo. Yo no lo presenta. Se ha presentado algo y ya el empacamiento es que no le va a bajar completamente la restauración, ¿cierto? Es menos duro que el fosfato. Este está más indicado para coronas individuales, para incrustaciones inlays, onlays, que ya no se hacen tanto, y entramos cortos de prótesis parcial fija. O sea, seguimos de los que llevamos de extremo a extremo o de arcos completos. Lo mejor que podemos hacer son cementar todos los elementos de fosfato de zinc. Las propiedades físicas pueden parar por la transformación por lo líquido. De todas formas, últimamente ya están llegando precios predosificados. La superficie dental debe estar seca, pero no exageradamente, durante la cementación. Dentro de los normales de vidrio son aluminosilicatos con alta contenido de flúor. El material es formado por fusión de cuarzo, alumina, perlita, clorita, fluoruro de aluminio y fosfato de aluminio. Yo no pretender que no aprendamos todas esas cosas. Lo que sí es importante es que este ácido poliacrílico, se acuerda que también lo habíamos visto en el otro, en los elementos de policarboxilato, ácido tartárico, que hace la relación de envejecimiento. A veces se puede reportar cierta sensibilidad postoperatoria, pero sobre todo es por la presión. Si nosotros empujamos las coronas de una y no dejamos que ella como que vaya liberando, como metiendo y sacando, pues metiendo y sacando, ir empujando, que se devuelva eso, aunque eso es de segundos, pues no es que sea muy largo el proceso, para evitar que se ejerza esa presión hidráulica. Los ionómeros de todas formas son muy confiables y con buena compatibilidad. Cuando uno ya compara, ahí eso está muy chiquito, cuando se está más natural, ¿cierto? El cemento de ionómero de vidrio, ¿qué diferencia tiene? El policarboxilato es solo adhesión química, en este ya hay adhesión mecánica, o sea, traba mecánica, pero también hay una unión química. La resistencia compresiva depende del tipo. Ionómeros de vidrio de varios tipos, no nos vamos a quedar demasiado en eso. En el tipo 1, 84 megapascal, en el tipo 2, 115, miren que ya es superior a todo esto. La resistencia tensil, el tipo 1 es de 1 a 6.2 megapascales y el tipo 2 de 6.6 a. La fuerza retentiva es 31% más que el cemento de fosfato de zinc. Mire que ya ese intercambio químico que hay, con la quelación que se produce, aumenta muchísimo la fuerza retentiva. Las preparaciones. Debe ser este cemento más retentivo en comparación con el fosfato de zinc y que el policarboxilato, pero las preparaciones ideales para las coronas son deseables. O sea, lo más importante es, con estos elementos que llevamos, así el policarboxilato y así el ionómero de vidrio tengan cierta actividad química importante, lo más importante aquí es que las preparaciones estén en forma ideal. Si ustedes no tienen unas preparaciones ideales, se tienen que ir para cementos a base de resina. Y hubo unos primeros intentos de los cementos de resina. O sea, los cementos de resina no son nuevos. Lo que pasa es que no es lo mismo decir un cemento de resina antiguo a los cementos de resina actuales. Se introdujeron en 1980 y tuvieron varios problemas antes que los mejoraran. Esto ya no tiene reacción ácido-base, sino que es por la polimerización. Son polímeros con unos rellenos tales como los fluorinos. A veces el grosor de película no es favorable, porque son mayores a 100 micras, esto ya produce una separación que impide que el asentamiento de la restauración sea el correcto. Para algunos materiales, y otros han reportado 9 micras, que eso ya es una diferencia. Ojo, cuando hablamos de cementos de resina puros, estamos hablando de cementos que ellos mismos cementan, pero como son resinas, con el tiempo puede haber degradación del polímero por hidrólisis. La vez pasada, yo les hacía una conferencia, que la vamos a utilizar mucho, que las uniones y las resinas casi siempre fue por hidrólisis, es porque el complejo antibiótico es una. La incompleta polimerización puede llevar a irritación pulpar por monómeros que no han reaccionado. Ojo, los cementos de resina puros presentan eso, pero cuando ya hay combinación con agentes de unión adentina,
ya la adhesión se mejora muchísimo, ¿cierto? Pero existen temores acerca de la sensibilidad postoperatoria. Entonces, hubo como unos primeros intentos de cementos de resina en el tiempo, ¿cierto? Los actuales los vamos a ver más despacio dentro de un ratito. Después surgieron los cementos de ionómero de vidrio modificados con resinas. Estos ya vienen en 1993. Hay cierta adhesión de ciertos elementos químicos que le dieron a esos ionómeros de vidrio cierto refuerzo, lo que los hizo buenos en algún tiempo. Son cementos superiores en todos los otros cementos, ojo, pero son inferiores a los cementos de resina en términos de resistencia y elasticidad. Fueron buenos, pero en este momento ya hay cementos que son mejores. Al contrario de los cementos de ionómero de vidrio, los cementos de ionómero de vidrio reforzados con resina son más resistentes al ataque del agua y menos solubles durante el endurecimiento. También al contrario de estos son más resistentes a la filtración marginal y tienen bajo grosor de película, lo que los hace más deseables. La desventaja es que tiene dentro de su composición EMA, lo que implica absorción de agua y expansión higroscópica. El EMA es uno de los monómeros que tienen bajo peso molecular que sirven para penetrar dentro de la dentina, lo que vamos a mencionar la semana pasada cuando estamos hablando de hibridación o de creación de la capa híbrida. Y a esta, como ha sido uno de los hidroxietilmetacrilato, es uno de los monómeros más utilizados, entonces casi siempre le achacan una cantidad de los problemas que tienen estos cementos. La idea es que este cemento que tienen los modificados con resina están contraindicados para restauraciones feldespáticas. Su uso en cementación de postes tampoco es que se decida mucho que se deba realizar con eso. Básicamente, de lo que llevamos hasta ahora, debemos tener en cuenta que el fosfato de zinc es muy bueno en tramos largos de proteína espacial fija. Los elementos de ionómero de vidrio pueden ser superiores en el sentido que tienen más biocompatibilidad, menos torsión, ojo, pero no se pueden utilizar en tramos largos. Los elementos de resina, los que se arriaron a principios de los 80, no son tan buenos, por eso fueron tratados de mejorar con estos resinos, con estos de ionómero de vidrio modificados con resina. Estos son indicados para la cementación de coronas y puentes de metal cerámica, cementación de inlays y onlays, que yo creo que eso ya lo deberíamos de hacer, en restauraciones de cerámica de alta resistencia, que son las de aluminio y circonio, formulaciones híbridas, componentes de resinas y ionómeros de vidrio son de fácil manejo y apropiados para la aplicación rutinaria en coronas y puentes basados en metal, porcelana. Estos cementos de ionómero de vidrio reforzados o modificados con resina, hay dos reacciones. La fase que polimeriza, como tiene resina, hay una reacción de polimerización. Y la fase de ionómero de vidrio que pasa a la maduración vía reacción ácido-base sobre un periodo extendido de tiempo. Tiene esa combinación también en su polimerización, porque hace quelatos con el esmalte y con la dentina. Y produce también esa reacción de polimerización que obtenían nosotros. En general, las propiedades de los cementos de ionómero de vidrio reforzados con resina son superiores física y mecánicamente a los ionómeros convencionales. La adhesión a la cerámica no es tan fuerte. Algunas fórmulas han mostrado excesiva absorción de agua que ocasiona hinchamiento y fractura de la cerámica. Este es Release X Lutil de plus de 3M, el Plus Ultra C. Ustedes lo que tienen que dar cuenta es exactamente si es un cemento de resina o es un cemento de ionómero de vidrio modificado por resina, porque no son lo mismo, ¿cierto? Dentro de las sugerencias con estos cementos modificados con resina es que se debe asentar rápidamente con presión digital fuerte mientras el material tiene apariencia brillante. Ojo que habíamos dicho, fuente de sensibilidad es que yo empuje la corona rápidamente porque puedo producir cierta presión sobre los túbulos ventilarios y el líquido que hay ahí puede haber cierta sensibilidad. En estos también se recomienda es aplicarlos rápidamente y ojo, apariencia brillante. Si un cemento empieza a endurecer,
aborte el procedimiento porque la restauración no le va a bajar. Y si no le va a bajar, se la tira la conclusión y le va a quedar expuesta a la línea de terminación. Y otra de las cosas con estos eventos es, sobre todo todos los que tienen resina, es que la remoción de los excesos debe hacerse rápidamente y cuidadosamente, porque si pasa mucho tiempo, hacer esta remoción es muy difícil. Eso lo vamos a ver en un ratito cuando vamos a los efectos de resina. Estos efectos de ionómero de vidrio modificados con resina tienen una adición mecánica y físico-química, ¿cierto? Porque ya dijimos que frente a esos fue. Mire que en cuanto a resistencia compresiva es buenísima, 105 megapascales. La resistencia tensil de 20 megapascales y en la resistencia la retención es 31% mayor que el cemento de fosfato de zinc, que es muy parecido a los cementos de ionómero de vidrio. Bueno, y ahorita sí nos vamos a los cementos adhesivos a base de resina, que son los que nos deben preocupar mucho en este momento. Paremos aquí, continuamos son las 8:06, son las 8:20.